Bien, para describir la producción a corto plazo utilizamos tres funciones que tenemos aquí a continuación. La producción total, el producto total o la función de producción, que ya sabemos, representa a las cantidades en función de normalmente del trabajo solamente porque se supone que el capital es constante. Luego sus variaciones pues no van a existir. Solo van a existir variaciones del trabajo. Una segunda función que vamos a analizar se conoce como el producto marginal del trabajo. Especificamos que es el producto marginal del trabajo con L aquí, porque también podríamos calcular el producto marginal del capital si es que el capital tuviera variaciones, pero en este caso en el corto plazo no ocurre. Entonces definimos el producto marginal del trabajo como la variación en la producción derivada de una variación en el trabajo. Si estas variaciones son muy pequeñas, esto se calcula como una derivada parcial de las cantidades respecto al trabajo. Y por último, tenemos el producto medio del trabajo. ¿Sí? Tiene otro nombre, que es la productividad media de los trabajadores. Nos dice en promedio si los trabajadores son más o menos productivos, si con un capital dado producen mucho o poco, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Producto medio del trabajo. Se calcula entonces dividiendo el nivel especificado de producción entre el número de trabajadores que permiten alcanzarlo. Entonces tendríamos ahí las tres funciones que nos van a permitir describir la producción en el corto plazo. ¿Para qué sirven? Entonces, sirven para responder preguntas del comportamiento de la producción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos si se debe o no contratar un trabajador adicional? Entonces, yo podría responder esa pregunta observando cómo se comporta la función de producción total, ¿cierto? La función de producción total en el corto plazo. Entonces está en función del trabajo. Cada vez que estoy incrementando el trabajo, ¿cierto? Incrementando el trabajo, la producción está incrementando, pero miren que no se incrementa de forma constante. Entonces, un incremento unitario cuando el trabajo es poco, por ejemplo aquí, ¿cierto? Aquí incrementé en una unidad los trabajadores, pero en este punto de la producción, en este nivel de la producción, el rendimiento de los trabajadores sobre la producción es elevado. Los incrementaron en 12. Pero si yo sigo haciendo este ejercicio de incrementar unidades de trabajadores, ¿cierto? Voy a encontrar que ahora, por ejemplo, el impacto sobre la producción fue incluso más alto, fue 16. Pasó de ser 12 a ser 16. Pero a la larga ya dijimos, el comportamiento va a ser decreciente. Entonces ya la unidad, el cambio entre la unidad 7 y la 8 es muy bajito. ¿Sí? Podríamos calcularlo aquí. Entonces es muy bajito hasta solamente 6 unidades. Si yo pasara, ¿sí? Lo que estoy viendo aquí es que lo que estoy calculando aquí son diferentes pendientes de la función de producción total en diferentes puntos de ella misma. Si yo sacara esas pendientes, como por ejemplo aquí la pendiente fue 12, aquí la pendiente fue 16, aquí la pendiente fue 6, si yo sacara eso en un gráfico adicional, tendría lo que conocemos como el producto marginal, ¿cierto? El producto marginal del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el producto marginal de las primeras unidades, en este caso hasta la unidad 4 más o menos, es creciente. Allí el producto marginal tiene un máximo que coincide con el punto de inflexión de la curva de producto total. Después de ese máximo, el producto marginal va a empezar a decrecer, ¿cierto? Empieza a decrecer. Y se puede volver negativo, ¿cierto? Se puede volver negativo si yo sigo aumentando trabajadores después de que la función de producción total haya llegado al máximo, que es con el trabajador número 8. Entonces, esta es nuestra función de producto marginal. Así se comporta respecto al producto total, que es la que tenemos arriba. ¿Qué pasa si yo ahora intento definir una relación entre todas las curvas que he nombrado ahorita? Producto total, función de producción,
¿cierto? Producto marginal y producto medio, que es la que he ingresado ahora. Entonces lo que encontraría es más o menos lo siguiente. Primero, que el producto marginal del trabajo, ya lo dije en el gráfico anterior, tiene un máximo que corresponde con el punto de inflexión de la curva de producto total, ¿cierto? Nuestro producto marginal aquí está llegando a un máximo cuando el producto total encuentra el punto de inflexión. Este punto de inflexión que coincide con el máximo producto marginal se conoce como el punto que genera la transición de rendimientos crecientes, ¿cierto? De rendimientos crecientes del trabajo hacia rendimientos decrecientes. Hacia acá tendríamos rendimientos crecientes. Las unidades de trabajo inferiores a 4 hacían que la producción incrementara más que proporcionalmente. Las unidades de trabajo superiores a 4 hacen que se generen rendimientos decrecientes, es decir, hacen que la producción incremente menos que proporcionalmente. Entonces, esa es la relevancia de ese punto de inflexión que ocurre, repito, cuando el producto marginal es máximo, llega a su tope. Segunda relación, el producto medio es máximo cuando la recta R3 es tangente a un punto de la curva de producto total. Yo aquí tengo la curva de producto total, ¿cierto? Ya sabemos que es que tiene ese comportamiento típico, y lo que hice fue, lo que aquí está graficado son distintos radios o distintos rayos que se trazan para distintos puntos de ella. Esta curva solamente es tangente, es decir, toca en un solo punto y no en más cortes a la curva de producto total aquí, ¿cierto? Si yo proyecto e intento ver qué ocurre acá abajo, encuentro que en este punto la curva de producto medio es máximo, llegó a su punto más alto. Después de ese punto va a empezar a caer. Entonces el producto medio iba subiendo a medida que iba incrementando trabajadores, pero después de llegar a este máximo empieza a caer. Coincide con el punto en el que ese radio R3 es tangente a un punto de la curva de producto total. Y por último, tal vez la relación que más nos interesa. Hay una relación entre el producto marginal y el producto medio. ¿Cuál es esa relación? La vemos acá abajo. Esa relación es el producto medio y el producto marginal se cruzan. Miren, en este punto. ¿Dónde se cruzan? Ya habíamos hablado de este punto. Este punto es el punto en el que el producto medio es máximo, ¿sí? El producto medio llegó al máximo. Tiene un nombre muy particular, de hecho este máximo se conoce como óptimo técnico. ¿Por qué le ponemos un nombre específico? Porque en ese punto ocurre que la productividad media de los trabajadores está siendo la más alta posible. Por eso nos interesa a veces encontrar ese punto, ¿sí? Ocurre entonces que el producto medio es el más alto posible y a la par ocurre que el producto medio en ese punto, en el óptimo técnico, es igual al producto marginal del trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos en ese punto. Además, hay una relación derivada del hecho de que existe ese corte. Entonces, lo que ocurre es que el producto marginal iba creciendo, ¿sí? O siempre era alto, más alto que el producto medio, en el tramo en el que el producto medio estaba creciendo. ¿Sí? Miren que para todos estos puntos el producto marginal es más alto que el producto medio. Pero ocurre que después de este punto, el producto marginal siempre es más bajo que el producto medio, ¿cierto? Entonces, en este punto en el que los productos marginales empiezan a ser más bajos, el producto medio empieza a caer. Los productos marginales son más bajos, por lo tanto, empiezan a arrastrar al producto medio hacia abajo.